Érase una vez, en Roma, un florista que se llamaba Antonio Spiriticcio. Era un florista ambulante. Era uno que tenía un lugar fijo donde aparcaba la furgoneta, y luego abría la persiana y desde la furgoneta vendía sus flores. Un día de marzo de 1978, al salir a la calle por la mañana para ir a trabajar, el florista descubrió que alguien le había pinchado una llanta. Seguramente dijo alguna palabrota, cambió la llanta, y a las 9 de la mañana llegó puntual, al trabajo. Un par de días después, al bajar por la mañana para ir a trabajar, el florista encontró que la furgoneta tenía las 4 llantas cortadas. Debió haber dicho muchas groserías esa mañana. Se puso allí, intentó cambiar las llantas, al final lo logró, pero no hubo nada que hacer. Esa mañana llegó tarde al trabajo. Era la mañana del 16 de marzo de 1978 y el lugar donde el florista solía trabajar desde el furgón estacionado. Era la calle Stresa, en la esquina de la calle Mario Fani. No sé si la fecha y el nombre les recordarían algo si no fuera porque saben cuál es el tema de nuestra reunión de esta noche. Ese era el día en que las Brigadas Rojas habían planeado secuestrar a Aldo Moro, y la esquina entre la calle Stresa y la calle Mario Fani es el punto preciso donde habían decidido bloquear los coches de Moro y secuestrarlo. Por lo tanto, en el proceso de la EBR se reveló que ellos, al estudiar la escena de la emboscada, se dieron cuenta de que el florista estaba justo en el punto donde se detendría el coche de Moro, y sobre todo, el que estaba detrás de la escolta. El florista se habría encontrado en la línea de tiro del grupo de fuego que debía exterminar la escolta, y los brigadistas no tenían ganas de hacer víctimas innecesarias. Por eso habían decidido que esa mañana el florista no debía estar allí. Habían hecho un ensayo general, unos días antes cortándole una goma. Nada, a las 9 estaba allí igual. Entonces, el día de la emboscada, decidieron ir con todo. Le cortaron las 4 llantas. Mario Moretti contará luego, o mejor dicho, dirá: ¿entienden en qué situación estábamos si por casualidad esa mañana algo salía mal y teníamos que posponerlo para otro día? Ese otro día de nuevo teníamos que cortarle las 4 llantas. Y dice Moretti, ¿cuántas veces podíamos hacerlo? Aparte de que a Antonio Spiriticcio le habría dado un agotamiento nervioso, dice Moretti, y de todos modos, tarde o temprano alguien habría comenzado a sospechar algo. Aquí, la historia que contaremos esta noche también está hecha de estos detalles. Ha escrito un historiador que se ha ocupado durante mucho tiempo del caso Moro, que estudiar esta página de la historia italiana significa sumergirse en una dimensión horrible, hecha casi exclusivamente de muertos asesinados y de mentiras. Es cierto, sin embargo, también es cierto que reconstruir esta historia, es decir, cómo las Brigadas Rojas planearon y ejecutaron el secuestro de Moro, porque este es el tema de esta noche. Significa también descubrir muchas cosas inesperadas, muchos detalles imprevistos sobre lo que significaba ser una red clandestina de terroristas y preparar un atentado en la Italia de los años 70. Es el caso de hacer una premisa también hoy, pero hagámosla. Yo intentaré contarles hechos comprobados. Los hechos comprobados e indiscutibles permiten reconstruir casi toda la dinámica del secuestro de Aldo Moro. Luego, más allá de esto, están las conjeturas, están los teoremas, están las teorías sacadas de los pelos, están los testimonios contradictorios sobre los cuales alguien ha construido hipótesis alternativas. Yo personalmente creo muy poco en casi todas las teorías de la conspiración que se han publicado en torno a la acción de las Brigadas Rojas en esos días. Lo que les contaré hoy es lo que surge de los testimonios, de los juicios, de las actas, de los libros que los protagonistas han escrito. Quedan muchas pequeñas zonas de sombra. Quedan muchos detalles contradictorios. No creo que en lo esencial que realmente nos importa queden muchas cosas que no se sepan. Hay gente en Italia que piensa que sí, que todavía hay grandes secretos.
Por descubrir, yo no lo creo tanto. Sin embargo, esta es la versión que se puede armar, alineando las cosas, de las que estamos bastante seguros. Y comenzamos con las Brigadas Rojas. ¿Qué eran las Brigadas Rojas? Mario Moretti, que citaré muy a menudo. Estos días me digo, debes tener cuidado de no llamarlo Nanni Moretti. Seguro que se me escapará. Mario Moretti, que es uno de los protagonistas, es el director del crimen de Aldo Moro. Ha contado mucho. Obviamente, ha contado lo que quería. No debemos pensar que su testimonio es cándido, así como no son cándidos los testimonios de los ministros del Interior o de los generales de los carabineros. Pero de todos modos, Mario Moretti ha contado mucho, y según él, las Brigadas Rojas eran una vanguardia muy reducida, eran pocos, muy pocos, pero en la fábrica tenían un amplio consenso. Moretti está seguro. Eran pocos porque habían decidido que los militantes, irregulares, como los llamaban ellos, que es un término militar, es interesante esto, las Brigadas Rojas usan una terminología militar, se sienten un ejército, irregulares, se decidió que vivirán en total clandestinidad, nombres falsos, documentos falsos. Obviamente esto es algo complejo, por lo tanto los regulares son muy pocos, unas pocas decenas como máximo, en cada una de las grandes ciudades, donde están las BR. Sin embargo, tienen una amplia red de colaboradores. Hay un montón de compañeros que viven su vida normal a la luz del sol, pero en secreto, miran con simpatía a las Brigadas Rojas, y cuando pueden, dan una mano. Las BR están organizadas, como recordamos, de aquellos tiempos, en columnas. Es otro término militar. En cada ciudad, la organización de las Brigadas Rojas se llama la columna romana, la columna genovesa. Cada columna es completamente autónoma. Responde a un ejecutivo central, pero no sabe nada de las otras columnas. Y este es un principio fundamental. Para sobrevivir en la clandestinidad, cuanto menos sepas, menos contarás cuando te arresten. Se llama compartimentación. Las columnas nacen en una ciudad, cuando se está seguro de que en esa ciudad hay un terreno favorable. De hecho, les cuentan, cuando desde esa ciudad nos mandaban a llamar. Cuando hay una red de gente que nos mira con simpatía, tan densa, que logran encontrarnos, logran contactarnos, nos piden que vayamos allí, entonces enviábamos a algunos compañeros a la ciudad y verificábamos si era posible establecer una nueva columna. La columna romana, que es la que gestiona el delito Moro, es decir, la acción más eclatante de las Brigadas Rojas, no es una de las más fuertes. La fuerza de las Brigadas Rojas estaba en las grandes ciudades industriales, en Milán, en Turín, en Génova. Mario Moretti sostiene que también en Roma, en realidad, tenían cierta fuerza al final. También en Roma había alguna fábrica. Moretti dice que había una fábrica donde teníamos un núcleo, una brigada, dicen ellos. Una fábrica de Pomesia. Otros núcleos estaban en lugares, por así decirlo, que son más los que podríamos esperar en una gran ciudad como Roma, en la SIP, en los hospitales, y luego núcleos en los barrios populares, en las Borgatas, en Tiburtino, en Centosele, en Primaval. Moretti cuenta que las Brigadas Rojas en Roma en realidad eran fuertes. Otros brigadistas han contado una historia un poco diferente. En particular, hay un testigo muy importante. Valerio Morucci. Hay que tener cuidado de no confundirlo con Moretti y Morucci. Morucci estarán los dos en la calle Mario Fani, en el momento de la emboscada a Moro, pero luego sus caminos se separaron. Morucci se ha disociado y es muy crítico con respecto a ese periodo, mientras que Moretti lo es mucho menos. Y entonces Morucci dice, Moretti exagera, no es cierto que las Brigadas Rojas eran fuertes en Roma, eran 4 gatos. Y Valerio Morucci dice, y yo lo sé porque cuando mi novia y yo pedimos entrar en la EBR, mi novia es Adriana Faranda. Morucci y Faranda habían militado en otra organización, los NAP, los Núcleos Armados Proletarios. Luego, en el verano de 1976, pidieron entrar en la EBR, y Morucci dice,
nos aceptaron de inmediato. No solo nos aceptaron de inmediato, nos hicieron entrar como militantes a tiempo completo, regulares, clandestinos, y, dice Morucci, cito, si nos hacían entrar de inmediato como regulares, arrogantes como eran, quería decir que no estaban en tan buena situación. Morucci es uno que, de hecho, entró en las Brigadas Rojas después de haber tenido otras experiencias y luego se disoció, y en su recuerdo tiende a insistir en que nosotros, los que llegamos después, y luego estaban los verdaderos brigadistas, que eran engreídos. Es algo importante porque resalta una de las muchas cosas que hay que recordar, que las BR no son monolíticas. Hay militantes de la primera hora, los puros y duros, y luego están aquellos que llegaron después, aquellos que han tenido otras experiencias y que con el tiempo maduran dudas. Son todo menos monolíticas las BR. Sin embargo, en el momento del secuestro de Moro, esas dudas aún no habían salido a la luz. En un cierto momento, las Brigadas Rojas deciden que deben demostrar su fuerza. Deben demostrar su fuerza. ¿Secuestrarán y juzgarán a uno de los líderes de la DC? Es una decisión que madura entre el 76 y el 77. Sobre esto los testimonios son un poco contradictorios. Deben haber hablado de ello durante mucho tiempo. Lo que es seguro es que en ese momento, en Turín, se está llevando a cabo el juicio al llamado núcleo histórico de la EBR, Renato Curcio y los demás, Franceschini. El Estado está procesando al EBR. Por lo tanto, el EBR decide procesar al Estado. Según su análisis, el Estado significa la DC. La DC posee y gestiona integralmente el Estado. Es un análisis. Quizás no del todo equivocado, para ser sinceros. Digámoslo así, claro, demasiado rígido. Tienen la idea, la DC hay que golpear, para golpear al Estado. La DC significa mucho. Está Andreotti, está Fanfani, está Moro. Hay que decidir. Entonces Valerio Morucci y Adriana Faranda son encargados de hacer algunas investigaciones para verificar, entre estos dirigentes de la DC, quién es el más vulnerable. Y comienzan a recorrer Roma para verificar. Andreotti vive en el centro, en el Corso Vittorio. Encontrarlo es facilísimo. De hecho, hay una trattoria donde su escolta se detiene a almorzar todos los días. Y durante varios días, Morucci y Faranda también van a almorzar a la misma trattoria, tanto que al final casi hacen amistad con la escolta de Andreotti. Cuando se encuentran allí a almorzar, se saludan con un gesto de cabeza al entrar. Una vez, Mario Moretti viene a almorzar allí con ellos, y se lleva las manos a la cabeza cuando se da cuenta de que ellos se saludan con la escolta de Andreotti. Pero Andreotti, aunque es fácil de encontrar y difícil de llevarse, vive en el centro, en Roma. Las calles son estrechas. Bloquear el centro es facilísimo. Los controles de policía. Estamos en 1978. ¿Recuerdan cuántos había? Incluso antes del secuestro de Moro, los controles policiales son muy estrictos. En resumen, Andreotti no es adecuado. Está Fanfani. Vamos a ver. Tienen una dirección de Fanfani, en el Trionfale. Morucci y la Faranda van a ver esa dirección. Tocan el timbre. Fanfani no vive aquí. Dado que no lo encontraron, no saben bien cómo proceder, y en consecuencia, también Fanfani renuncian a secuestrarlo. Esta es otra cosa que vale la pena recordar. Las BR no son precisamente superhombres. Son una pareja de novios en este caso, Morucci, de 29 años, y Noemí Faranda, de 27, que van a ver en un intercomunicador si está escrito Fanfani. No está escrito Fanfani, y las Brigadas Rojas no son capaces de continuar. Rimaría Moro. Y en una reunión, uno de los brigadistas dice, ¿saben? Este es Franco Bonisoli, apodado el Rosino, que estará en el grupo de fuego del ataque a Moro, y McKee es uno de los jefes de la EBR, está en el ejecutivo. Franco Bonisoli dice, ¿saben? Hace un tiempo, una mañana, pasaba frente a la iglesia de Santa Chiara en la Camilluccia, y vi estacionados 2 coches azules. Un buen brigadista en ese momento se detiene a comprobar qué está sucediendo. Estoy detenido, y ¿saben qué he visto? He visto que Moro
Iba allí a rezar, en la iglesia, antes de ir a la oficina a las 9 de la mañana. Eran sus autos azules con la escolta. Y cuenta que al día siguiente volví a ver, estaban de nuevo allí, a la misma hora. Él siempre sigue el mismo recorrido y se detiene a rezar en la iglesia de Santa Chiara. Moro vive fuera del centro histórico, esto es algo importante. Vive en Montemario, allí el problema del tráfico es diferente, y se detiene en la Camillucci en Santa Chiara a rezar. Les doy un ejemplo. Ahora sobre este detalle de cómo los brigadistas supieron que Moro se detenía todas las mañanas en la iglesia de Santa Chiara. Les doy un ejemplo de los pequeños detalles, frustrantes, sobre los cuales existen versiones contradictorias, sobre los que no podemos estar seguros al 100%. Todos ellos cuentan de hecho que Bonisoli lo vio, mientras que Valerio Morucci cuenta una historia diferente. Valerio Morucci dice que esta historia de que Moro iba a rezar todas las mañanas a Santa Chiara ya había salido a la luz en una reunión 3 años antes. Era la primera vez que los del norte, como dice Valerio Morucci, habían venido a Roma para fundar la columna romana. Él aún no estaba en esa reunión, entró después. ¿Quién sabe si dice la verdad? A Morucci, los brigadistas que vinieron de Milán le caen muy mal. Dicen que en Roma pensaban más o menos como los leguistas. Y, de todos modos, aquellos del norte que bajaron a Roma, según Morucci, se habían traído, como una reliquia, un recorte de periódico, en el que se contaba que el honorable Moro, todas las mañanas, al ir a trabajar, se detenía a escuchar misa en la iglesia de Santa Chiara. En este punto, es muy difícil saber si esta historia es verdadera. Morucci es alguien que escribe bien, ha escrito muchos libros, le gusta novelar, pero en fin, a nosotros no nos importa. Era solo para darles una idea de las 1000 pequeñas cosas sobre las que el historiador tiene dificultades para decir cuál es la verdad. Pero en cualquier caso, la sustancia es clara, Moro es el objetivo más fácil. En el otoño del 77, a nivel nacional, las Brigadas Rojas deciden el secuestro de Moro y el Comité Ejecutivo de las Brigadas Rojas encarga a la columna romana estudiar la acción. ¿Cómo están organizadas las Brigadas Rojas en el vértice? Quien dirige todo es el Comité Ejecutivo. Son 4, Moretti, Asolini, Micaletto y Bonisoli. Por encima de ellos está la dirección estratégica de la EBR, pero la dirección estratégica es un organismo pesado, en el que se encuentran los representantes de todas las columnas, 15 personas, por lo tanto la dirección estratégica no se puede reunir en todo momento, llega gente de toda Italia, es un organismo de dirección. La dirección estratégica discute. Prepara los famosos documentos con los que se establece la línea. En febrero de 1978, un mes antes del secuestro de Moro, la Dirección Estratégica de las Brigadas Rojas se reúne, en una villa, en Velletri, puesta a disposición de la columna romana, y preparan la resolución en la que declaran que la DC es el enemigo número 1. Esta resolución estratégica de las Brigadas Rojas, para dar una idea de su capacidad de difusión de sus ideas, se imprime en 10.000 copias, que se distribuyen en las fábricas italianas. Después de eso, una vez tomada la decisión, la dirección estratégica sale de escena. Ahora entra en juego el Ejecutivo. Y el vínculo entre el Ejecutivo y la columna romana es Mario Moretti. ¿Qué se hace concretamente? Debemos decidir, queremos secuestrar a Moro, muy bien, ¿dónde? Debemos seguirlo, estudiar sus hábitos y entender dónde secuestrarlo. La primera idea es la iglesia de Santa Chiara. Ya tienen este elemento en mano. Por lo tanto, Valerio Morucci y Adriana Faranda, 2 novios que se toman de la mano, van a pasear por la mañana frente a la iglesia de Santa Chiara. Pasando así tan cerca, todas las mañanas los autos de la escolta de Moro están allí. Los 2 novios pasan junto a los autos de la escolta, tan cerca que escuchan a los policías charlar. Uno de ellos dice: «¿Has visto? Han llegado las golondrinas. Pronto es primavera».
Muchos años después, Adriana Faranda le contará a Valerio Morucci que esa frase le ha quedado grabada y que aún le provoca un nudo en la garganta porque están pasando junto a esos policías y deben decidir cómo secuestrar a Moro y cuánta gente tendrán que matar. La iglesia de Santa Chiara por un momento parece un lugar ideal porque Moro entra y va al primer banco a rezar. De los 5 hombres de seguridad, solo 2 entran y se detienen en la entrada de la iglesia, mientras que los otros 3 permanecen afuera. Así que, en resumen, si entramos en fuerza, podemos inmovilizar a los 2 policías que han entrado. No hay necesidad de disparar. Tomamos a Moro y lo llevamos afuera. ¿De dónde? Hay una salida lateral de la iglesia de Santa Chiara. Morucci va y viene en esa iglesia como si estuviera en su casa. Al final, la estudia en todos los rincones y está convencido de que se puede hacer. Solo que, en esa salida lateral de la iglesia, se ve un kiosco que está en la calle, así que desde el kiosco se ve la salida, y todas las mañanas los policías de la escolta que permanecen afuera, en un cierto momento van a comprar el periódico al kiosco, y por lo tanto no, sería muy conveniente. Pero luego surge otra cosa, que la salida lateral da al patio de una escuela. Es el patio de una escuela, y a las 9 de la mañana es el momento en que entran y salen los niños y las mamás. Cuando se discute esto, en el Ejecutivo se dice que no se puede hacer, no nos vamos a poner a secuestrar a Moro y llevarlo afuera en medio de las mamás y los niños con el riesgo de que la escolta reaccione y que comience un tiroteo. Ni siquiera se habla de ello. Entonces, ¿dónde vamos a recogerlo? Moro enseña en la universidad. Van a ver en la universidad para estudiar sus horarios, las aulas. Va Antonio Sabasta, quien luego será uno de los famosos arrepentidos de las Brigadas Rojas. Sigue a Moro, va a clase, toma los tiempos, luego vuelve y dice, no chicos, no se puede hacer. Primero, allí siempre hay muchos estudiantes, siempre hay mucha gente. Segundo, y esto es interesante, en ese lugar peligroso que es la universidad. En medio de esa gente peligrosa que son los estudiantes, los policías de la escolta de Moro están en alerta, muy atentos con el dedo en el gatillo. Así que ese es el último lugar donde se puede ir a buscarlo. Y entonces hay una única solución. Hay que detenerlo en la calle. Hay que bloquear los autos en un cierto punto y llevarlo. Ciertamente en ese caso, será necesario matar a la escolta. Todo esto ocurre por obra de un grupito muy reducido. Una decena de militantes no son más que la columna romana de las Brigadas Rojas. Una decena de militantes que viven, como decíamos, en clandestinidad. Vivir en clandestinidad no es fácil. La primera dificultad es que se necesitan documentos falsos. Hay controles continuos en Italia en esos años. Debes tener los papeles en orden, y debes tener muchos. Mario Moretti ha contado. ¿Saben cuántos documentos falsos se necesitan? Para salir limpios, si te detienen en un coche robado, se necesitan 8. Si no los tienes, es mejor moverse en tranvía. De lo contrario, no duras ni 3 días. Por lo tanto, se necesitan documentos falsos y hay que fabricarlos. Así como se fabrican las placas falsas para los coches que son robados. Se necesitan talleres, imprentas y trabajadores capacitados. Y ahí están. Las BR están compuestas sobre todo por trabajadores y los simpatizantes, aquellos que viven libremente a la luz del sol y que sin embargo dan una mano, son casi todos trabajadores, técnicos. Por lo tanto, no hay dificultad. Se encuentran quienes te hacen las cosas. Está el compañero tipógrafo, que acepta abrir una imprenta propia a la luz del sol, y luego, cuando es necesario, imprime en secreto los comunicados de la EBR. Luego, por supuesto, pueden ocurrir accidentes. En un cierto momento compran una impresora, la compran a un anticuario. Esta cosa dará lugar a dietrologías asombrosas, porque un buen día saldrá a la luz que esta impresora utilizada por la EBR en la imprenta había sido desechada por los servicios secretos. El hecho de que ellos usen una impresora que viene de los servicios secretos, obviamente,
Mario Moretti dirá, esa impresora, hubiéramos hecho mejor en comérnosla tornillo por tornillo, nos daba menos problemas. La tipografía, por lo tanto, es fundamental. La tipografía servirá, por ejemplo, para pensar en los detalles de una historia como esta. Se utilizará la tipografía para imprimir, durante el secuestro de Moro, para falsificar una receta que se necesita para comprar un medicamento del que Moro tiene necesidad y que no le pueden dar, no le pueden comprar en la farmacia sin la receta. Ahora está claro que para hacer todo esto se necesita dinero. Toda esta gente vive en clandestinidad a tiempo completo sin trabajar. Y por eso reciben un salario. Las Brigadas Rojas le pagan a cada regular un salario, ellos lo llaman así, son asalariados, y por supuesto, el salario es el de un obrero, ni una lira más. En realidad, Valerio Morucci, que como han entendido está un poco alejado de los puros, Morucci cuenta, saben, los puros lograban no gastar ni siquiera todo ese salario de obrero que les era depositado cada mes, y si les sobraba algo lo devolvían. Estaban fuera de sí, dice Morucci. ¿De dónde viene este dinero? Al principio hacían robos. Robo en el banco, en las oficinas de correos. Ellos los llaman expropiaciones. Pero es muy arriesgado y muy exigente porque el robo rinde poco. Hay que hacer muchos. Moretti dice que en práctica hacíamos un robo en un banco cada mes. No se podía seguir así, no hacíamos nada más. Y no era suficiente, muchos compañeros no estaban contentos. Muchos compañeros decían que no querían entrar en un banco y gritar manos arriba, esto es un atraco. No somos delincuentes, somos comunistas. Por lo tanto, reflexionan sobre ello y deciden que es necesario cambiar de sistema. Es necesario secuestrar a grandes industriales y exigir un rescate. Muchos de nosotros recordamos que en esa época los secuestros eran bastante frecuentes en Italia, la delincuencia común secuestraba por rescate y también lo hacían las BR. Hacen más de uno, luego hacen uno grandioso que los coloca en su lugar para siempre. Secuestran a Pietro Costa, de la familia de armadores genoveses, Costa Cruceros. ¿Lo conocen, no? Aquí, este secuestro de Costa. Ahora me tomaré un poco de tiempo porque es una historia que merecería ser contada en una hora. También esa, la historia del secuestro de Costa. Pietro Costa es un miembro joven de la familia. Las Brigadas Rojas lo secuestran y piden el rescate. Los Costa, armadores genoveses, viejos en la escuela. Comienzan a negociar. Negociaron durante 3 meses. Obligando a las Brigadas Rojas a reducir progresivamente la demanda del rescate, cuando la cifra solicitada por la EBR coincide con el importe del seguro. Los Costa pagan. Los brigadistas contaron que cuando liberan a Pietro Costa después de 3 meses de prisión, le devuelven la cartera. Él verifica que esté todo. Y luego dice que había un billete de autobús sellado por un solo lado. El hecho es que los brigadistas están encantados, los admiran muchísimo. Estos son los verdaderos enemigos con los que vale la pena luchar. Los brigadistas adoran a estos viejos industriales, hostiles que saben cuál es el valor del dinero, y a la gente con la que se entienden. Del resto, Mario Moretti lo dirá precisamente. Cuando nosotros secuestrábamos a un industrial o a un directivo de empresa, con él nos entendíamos de inmediato. Hablábamos el mismo idioma y hablábamos de lo mismo. Nosotros le decíamos el punto de vista de los trabajadores y él nos respondía con el punto de vista de los patrones. Mientras, dice Mario Moretti, cuando secuestrábamos o de alguna manera teníamos que interaccionar con un magistrado o con un político, no nos entendíamos en absoluto. Saben que con Moro no se entendieron para nada. Ha sido uno de los dramas del secuestro de Moro, la dificultad de entenderse, y en cambio con los industriales se entienden. Esta historia del secuestro Costa. Bueno, todavía está esto, es un detalle, pero también esto, contémoslo. Pagan 2 maletas llenas de dinero. Los brigadistas están allí en un garaje con estas 2 maletas llenas de dinero, cerradas.
y tienen miedo de abrirlas, porque temen que haya un truco, una bomba. Se procuraron máscaras antigás, y se ponen las máscaras antigás, y en ese momento no abren las maletas, cortan la tapa. Las maletas están llenas de dinero, gran alivio. Hay dinero, se quitan las máscaras antigás, y luego, al manipularlo, se dan cuenta de que este dinero, estos billetes, 2 maletas de billetes, han sido todos cubiertos con un extraño polvo fosforescente. Todavía los brigadistas, cuando cuentan esto, no saben si reír o llorar, dicen. ¿Pero qué pensaba hacer la policía? De todos modos, el hecho es que los billetes están todos cubiertos de un polvo fosforescente, por lo que los brigadistas pasan las semanas siguientes lavando, uno por uno, los billetes con una esponja y luego los cuelgan en el baño con pinzas, para que se sequen, como en una película de Totó, dice Mario Moretti. El secuestro de Costa genera 1.500 millones de liras, suficiente para mantener a las Brigadas Rojas durante 4 años. Todo el dinero es recibido por el Comité Ejecutivo, que lo distribuye a las diversas columnas según la necesidad. El Comité Ejecutivo tiene las cuentas. Y, en teoría, cada militante tiene el derecho de pedir ver las cuentas. Moretti dice que nunca ha sucedido, que a nadie le importaba el dinero. Y creo que también podemos creerle en esto. Uno de los usos principales del dinero consiste en pagar alojamientos. Es necesario alquilar alojamientos. Entienden, quienes viven en la clandestinidad tienen su punto débil en la casa. Y entre otras cosas, el Estado lo sabe. Y trata de presionar precisamente sobre la casa. Justo antes del secuestro, se aprueba una nueva ley, según la cual el propietario de una vivienda que alquila un alojamiento debe comunicarlo a la policía, con los datos de los documentos del inquilino. Ahora las Brigadas Rojas en Roma tienen como sede principal una oficina en la calle Chiabrera, en Ostiense, que Valerio Morucci ha alquilado bajo un nombre falso, fingiendo ser un ingeniero que debía montar una empresa. Cuando sale esta ley de la notificación a la policía, Morucci se preocupa. ¿No es que ahora la propietaria viene a pedirme los documentos, la fotocopia? ¿Cómo es, cómo no es? Decide jugar con anticipación, llama a la propietaria, dice, señora, ¿ha visto la nueva ley? La señora no sabía nada. Morucci le explica, hay una nueva ley, debería llenar unos formularios, llevarlos a la policía. Pero mire, señora, si quiere venga aquí un momento, hablamos de ello. La propietaria de la casa va, a casa de Morucci, en la calle Chiabrera. Morucci le dice, mire señora, he revisado bien, la ley no es retroactiva, así que, estamos en orden. Pero si usted quiere estar completamente tranquila, si quiere llenar los formularios, ya los tengo. Pero, no, dice la propietaria de la casa, imagínese, usted es una persona tan buena. Y dice la propietaria de la casa que no sabe quién estaba aquí antes de usted. Había 2 estudiantes calabreses. Incluso tenían una bandera con la hoz y el martillo colgada en la pared. En mi opinión, eran de las Brigadas Rojas. Ahora, los propietarios de casa siempre son un problema, así que cuando realmente quieres estar completamente seguro del alojamiento, debes comprarlo. Compran el alojamiento, en el que secuestrar a Moro. Apenas deciden el rapto. Mario Moretti busca un alojamiento para comprar con el dinero del secuestro de Costa. Hay unos criterios. Debe estar en un lugar anónimo, una calle anónima, un edificio cualquiera, sin conserjería, sin nadie que vigile quién entra y sale, y se necesita un garaje con los boxes desde los cuales se pueda subir al alojamiento, rápidamente, sin ser visto. Encuentran un alojamiento que vendría muy bien, en una calle diminuta que nadie conoce, en La Magliana. No está cerca de la zona donde vive Moro y donde probablemente ocurrirá el secuestro en Montemario, pero está del mismo lado del Tíber, y eso es fundamental. Cuando tienes a Moro en el maletero, no puedes quedarte atrapado en un embotellamiento en el puente. La calle se llama calle Montalcini. El alojamiento lo compra una compañera no clandestina, Laura Braghetti, que trabaja como empleada. Después de que compró el alojamiento, deciden que para estar completamente seguros, debe tener también un novio, Laura Braghetti. Por lo tanto,
Germano Macari, otro brigadista, aparece como su novio y juntos comienzan a frecuentar este alojamiento para crear una apariencia de total normalidad. Compran la jaula con los canarios, la pecera con los peces rojos. Laura Braghetti se hace amiga de la señora anciana del piso de arriba, le va a hacer la compra de vez en cuando. Y ni siquiera ellos saben para qué servirá el alojamiento. Siempre es la compartimentación, cuanto menos sepas, mejor será. Solo saben que deben esperar. Y luego, al final del 77, llega Mario Moretti y les avisa que en el alojamiento hay que hacer trabajos, en secreto, para crear una habitación oculta, insonorizada, escondida detrás de una falsa pared y una estantería, como en las novelas de misterio. Y entonces, los dos también entienden que se está preparando un secuestro, pero no saben que será Moro. Hasta el final. Solo habrá 4 brigadistas que conocen la dirección de la calle Montalcini. Son Laura y Germano, que viven allí, y Mario Moretti y Prospero Gallinari. La pared, para ocultar la habitación secreta, la levantan ellos. Moretti y Gallinari son obreros, saben hacer de todo. Tiran el muro. Ya que no hay una ventana, ponen un ventilador para la ventilación. Luego siempre hay problemas. La primera noche que Moro permanece prisionero allí, se dan cuenta de que el ventilador hace un ruido bestial. De noche, eso crea sospechas. Por lo tanto, hacen un acuerdo con Moro. Ellos, cada noche, mantendrán la puerta abierta durante media hora, para cambiar el aire, y Moro se compromete en esa media hora a no hacer ruido. Bueno, pero así hemos seguido claramente, ¿no? El secuestro aún no ha ocurrido. Aún deben decidir dónde exactamente secuestrarlo. Por lo tanto, estudian el recorrido que Moro hace con los 2 coches, todas las mañanas. El recorrido es siempre el mismo. Sale de casa antes de las 9. Él vive en la vía del Forte Trionfale. Lo digo para los romanos, va por la Trionfale, la Fani, la Stresa, la de la Camilluccia. Se detiene en la iglesia de Santa Chiara. A lo largo de todo este recorrido hay una única parada, calle Fani, esquina con calle Stresa. Es una calle en subida, donde por lo tanto los coches tienen que reducir la velocidad, y en la cima está la parada. De un lado de la calle hay un bar, pero está cerrado por suerte porque ha fracasado. Del otro lado trabaja el florista, pero esa mañana el florista no estará. Calculan cuánta gente se necesita. Este es otro de los aspectos sobre los que no estamos del todo seguros. De hecho, como premisa, seguramente sabrán que las especulaciones sobre cuánta y qué gente participó en la emboscada nunca se han detenido. Estaban los alemanes del este, el KGB, los palestinos, los marcianos, todo tipo de cosas. No sabemos exactamente cuánta gente había, pero en realidad estoy bastante seguro de que no estaban ni los alemanes del este, ni los israelíes, ni los palestinos. Había 11 brigadistas, eso es seguro. Luego no se puede excluir que 1 o 2 hayan escapado y que los compañeros nunca los hayan denunciado, por lo que son esos fundamentalmente 11, los conocemos con seguridad, de los cuales 3 son mujeres. Mario Moretti ha dicho que en las BR las mujeres eran muy importantes y absolutamente iguales a los hombres, y se molestó un poco con la prensa machista que siempre hablaba de pasionarias o de novias. También recuerdo haber visto una entrevista a un brigadista, pero no recuerdo quién era, el cual cuenta que estas compañeras eran realmente duras y que, dado que en la clandestinidad te falta un poco la relación con una mujer, uno quizás también habría querido tener una historia con estas compañeras, pero no era el caso, no era apropiado dejarles entender que tenías ciertos pensamientos. 11, por lo tanto, se necesitan todos. Se necesita el grupo de fuego, se necesitan los conductores de los varios automóviles, se necesitan vigías, grupos de control. 11 hombres y son demasiados. Las brigadas rojas en Roma no tienen 11 militantes, por lo tanto, hacen venir a 2 del norte. Uno de Milán y uno de Turín vienen en tren. Y partirán en tren 1 hora después del ataque. 11. El más joven tiene 23 años. El más viejo tiene 31. Los que deben disparar son 4, y son todos hombres, aunque, diga Mario Moretti. Sin embargo, los que tienen las metralletas son 4 hombres, entre ellos Valerio Morucci y Prospero Gallinari. Esa mañana se decide que se disfrazarán de pilotos de Alitalia. Esto es algo que nuevamente ha desatado teorías de conspiración, porque se ha dicho, ¿por qué tienen que disfrazarse de pilotos de Alitalia?
Y entonces alguien dijo que debían estar uniformados, porque no se conocían. Había un superasesino enviado por el Mossad, supongamos. Y como no se conocían, debían estar uniformados. Los brigadistas dijeron, pero imagínense un poco. Es por otra razón que estábamos vestidos de pilotos de Alitalia, porque ustedes imaginen, en ese momento, en ese contexto histórico en Roma, a 4 jóvenes, que están parados en la esquina de una calle. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasaría para que un vecino llame a la policía? Y si luego la cosa no sale bien ese día y tenemos que volver allí al día siguiente. En cambio, 4 pilotos de Alitalia los ven a todos y nadie los nota. Piensan que están esperando la furgoneta del aeropuerto. Luego también hay otros detalles. El impermeable del piloto de Alitalia oculta muy bien el chaleco antibalas. Los 4 tienen el chaleco antibalas. Y en la bolsa de Alitalia está el subfusil. Luego, naturalmente, también hay problemas imprevistos, porque esa mañana, pocos minutos antes de que llegue el coche de Moro, los 4 pilotos de Alitalia están allí. En la esquina de la calle, llega una señora, los ve, y solo necesita un poco de información sobre algunos vuelos. Por lo tanto, va allí, y comienza a preguntar. Y los 4 tienen muchas dificultades para deshacerse de la señora. En cuanto a las armas, no son un problema, o mejor dicho, lo son, pero no conseguirlas. Conseguirlas es una broma. Otra vez Moretti. ¿Qué creen? Las armas circulan en el mercado como la Coca-Cola. Pero las Brigadas Rojas tienen escrúpulos. Intentan no comprarlas a la criminalidad organizada. De vez en cuando sucede. Sin embargo, preferirían evitarlo. Prefieren robarlas. O bien imprimen permisos. Y van a la armería y los compran regularmente. La imprenta, de nuevo, es decisiva. Luego hay algún viejo partisán que todavía tiene el Steng escondido en el sótano y que se convence de prestarlo. Y luego también están los palestinos. Ese es el único contacto internacional que las Brigadas Rojas siempre han reconocido. Con los palestinos de la OLP teníamos algunos contactos y ellos nos dieron algunas armas. Sin embargo, son armas de mala calidad, a menudo viejas y en mal estado. Según Morucci, que lo han entendido, es muy crítico. Y él y Moretti no se llevan nada bien. Según Morucci, era incluso una pose. Para ciertos líderes de las Brigadas Rojas andar por ahí con armas en mal estado. Moretti andaba por ahí con una pistola mal cuidada y oxidada. Y según Morucci, era así precisamente por pose, por elegancia. Luego se necesitan coches. Se necesitan muchos coches y todos son robados en las semanas anteriores. De gente, de compañeros que no saben claramente para qué servirán. Solo saben que deben robar un coche y entregárselo a alguien más. Roban coches de los modelos más anónimos, por supuesto. Se la entregan a alguien más, a alguien que tal vez tenga un taller, o simplemente a alguien que la aparque frente a su casa. Luego, a escondidas, coloca una placa falsa. Quien tiene el coche en custodia, después de unos días, lo mueve a otra calle, para no llamar la atención. Lo importante es que ese día, cada coche esté en el lugar correcto, y el conductor pueda recogerlo. Entre los coches robados en las semanas anteriores también se encuentra el famoso R4 rojo, en el que se encontrará mucho tiempo después el cadáver de Moro. El coche más importante de todos es un 128 blanco, que deberá permanecer estacionado en la calle Fanny. Y cuando los 2 coches de Moro entren en la calle Fanny, el 128 blanco deberá salir del estacionamiento e incorporarse a la calle frente a ellos. Y luego, al llegar al alto, deberá detenerse. Este coche lo conduce Mario Moretti, y en el coche, la atención al detalle emerge muy a menudo. Esta atención, maníaca al detalle, que sin embargo, es la que te permite sobrevivir, o de todos modos, que aumenta las posibilidades de éxito. Sobre este coche robado, que deberán, ustedes han entendido, está llegando el coche de Moro. De repente ve un coche estacionado allí, que se pone delante de ellos. Este coche tendrá una matrícula del cuerpo diplomático, que también fue robada hace unos meses, porque al policía que conduce, la matrícula del cuerpo diplomático le dará automáticamente seguridad y evitará que surjan sospechas. Y luego se necesitarán otros 3 coches para irse. Han previsto un 132 para Caricarcimoro y otros 2, 128, uno azul y uno blanco, para que todo el grupo de fuego pueda alejarse. Así llegamos
al 16 de marzo de 1978. La noche anterior llegaron dos compañeros del norte, y se encontraron todos, porque es necesario reconocerse efectivamente. Luego se fueron a dormir. Moretti, por supuesto, como todos aquellos que luego cuentan estas cosas, dice que no dormimos en absoluto. Había demasiada tensión. Estaba allí repasando todos los detalles. Dice Mario Moretti. La soledad comienza la noche anterior. Esa mañana del 16 de marzo es nuevamente Moretti quien tiene la tarea más delicada. Media hora antes de las 9, pasa en coche por la casa de Moro, para ver si los autos de la escolta están allí, como todos los otros días. Están allí. Entonces, Mario Moretti hace el recorrido de todos los otros 10 compañeros. Cada uno se dirige al lugar establecido, y les avisa a los 10 que la operación se lleva a cabo. La ansiedad la llevamos todos dentro, lo dijeron después, pero creo que es creíble. Moretti contó que cuando llegaba alguien que quería entrar en las Brigadas Rojas, él le decía, mira, sabes lo que estás haciendo, las estadísticas son las que son, en 6 meses. Si te va bien, estás en la cárcel, si te va mal, estás muerto. Los arrepentidos, solo los arrepentidos han contado esto, debo decir, han contado que la tensión era tal, que hubo alguien que se sintió mal justo antes, alguien que se sintió mal justo después, hay uno que justo antes tuvo que ir al bar a tomarse un coñac, hay uno que justo después casi se desmayaba, tuvo que ir al bar a tomarse un café, la cura italiana para todos los problemas, por supuesto. Va a saber, solo lo cuentan los arrepentidos que a veces tienen un poco el diente envenenado, pero de todos modos, está claro que la tensión se podía cortar con un cuchillo. El ataque en sí, es cuestión de unos pocos segundos, pero es necesario que todo encaje exactamente. Moretti está estacionado en la calle Fanny en el 128 Blanca. Debe haber alguien que le haga una señal, para advertirle cuando los coches de Moro estén girando. Es una mujer la vigía, se llama Rita Algranati. Está en la intersección con la vía del Forte Trionfale, de donde deben llegar los dos coches azules, y tiene un ramo de flores en la mano. Los brigadistas han estudiado y se han dado cuenta de que una chica parada que no hace nada puede ser notada. Una chica parada con un ramo de flores. Todos la ven, nadie la nota. Es normal. Por eso Rita tiene en la mano un ramo de flores. Moro viaja en dos coches. Él está en un 130 azul con el conductor y con el comandante de la escolta, el mariscal Leonardo. Los otros 3 policías están detrás en un Alfetta. Cuando llegan, la chica hace la señal. Luego sube a la Vespa y se va. Ella ha terminado. No tiene idea de lo que sucederá. No tiene idea de a dónde llevarán a Moro, como nadie más la tiene. El 128 blanco conducido por Moretti se coloca en la calle Fanny justo frente al coche de Moro, y luego frena en seco en el alto. Y aquí me detengo un momento. En otro de esos pequeños misterios estúpidos, que no tienen ningún sentido, ningún significado, y que sin embargo nos recuerdan cada vez cómo estamos trabajando sobre testimonios. Y los testimonios a veces son contradictorios de una manera, que pone nervioso al historiador al decir la verdad. Por eso te dice, ¿qué te importa esta cosa? Digan la verdad, maldición. No, entonces, según muchos. Salió en el juicio. Otra sutileza. El 128 blanco que se coloca y luego frena en el alto para bloquear detrás de sí el coche de Moro. Tenía las luces de freno desactivadas, a propósito, porque así, cuando frena, el conductor de Moro no se da cuenta, de inmediato, y choca. Esta cosa ha sido acreditada en el juicio. Moretti dijo, pero están locos, ¿por qué teníamos que encubrirlo? De hecho, hacernos chocar, disculpen, no necesitábamos nada, el choque solo creaba problemas, no hemos hecho absolutamente nada de eso. Moretti dice, cuídense que yo, de hecho, sé perfectamente que en ese momento no hubo ningún choque. Yo me detuve en el alto. Y recuerdo perfectamente que vi en el espejo retrovisor al conductor de Moro, que se detuvo detrás, y que luego, como no partía, me hizo señas con la mano para que fuera. Dice Mario Moretti, en ese instante los compañeros abrieron fuego. Pero los jueces del proceso, por alguna razón, estaban enormemente interesados en este asunto del choque. Fueron a investigar, particular y surrealista, la 130 en la que viajaba Moro. Hoy está expuesta en un museo.
Está en el Museo de la Motorización Civil, en Roma. Se va a verla y se observa que hay marcas de choque. Por lo tanto, en el juicio decidieron que esta historia era verdadera. Moretti dijo, pero ni de broma, me han presionado, pero después, cuando el conductor de More fue asesinado, y soltó los pies de los pedales, el coche dio un salto hacia adelante. De nuevo, como entienden, no creo que el destino de alguien pueda depender de este particular. No se entiende por qué ni siquiera estas cosas se pueden aclarar. Luego, el resto se sabe bastante bien. En definitiva, son 4, todos del mismo lado de la acera, por supuesto, los 4 aviadores. También allí, 1000 teorías de conspiración sostienen que, según las trayectorias, debería haber habido otro que bajó del 128 blanco de Moretti y disparó desde el otro lado. Todos los brigadistas dijeron unánimemente, pero están locos, ¿saben lo que significa disparar desde dos lados de la misma calle? Es obvio que los que disparaban estaban todos del mismo lado. En el primer coche, el conductor y el mariscal Leonardo están sentados al frente, Moro está detrás. Es bastante fácil no golpearlo. También para los brigadistas que no son en absoluto francotiradores. Esta es una cosa que, de nuevo, es el caso de subrayar porque muchos de nosotros recordaremos las fórmulas que circulaban entonces, la potencia geométrica, del grupo de fuego de las Brigadas Rojas. Todos los testimonios nos han dicho lo contrario. Nosotros casi nunca disparábamos, dice Moretti. Yo habré disparado 2 veces en mi vida con la metralleta. ¿Cómo se supone que uno se entrena en el uso de la metralleta? ¿Dónde encuentras el lugar donde puedes entrenarte a usar una metralleta? Por lo tanto, dice Moretti, nosotros éramos principiantes, aficionados, y nuestras metralletas eran un desastre. De 4, 2 se atascaban durante la acción. Solo que también la escolta está mal armada. El mariscal Leonardo tiene la pistola, en un bolso debajo del asiento. El conductor tiene la pistola, en un bolso en el salpicadero. La única metralleta en dotación está en el maletero del Alfetta. La encuentran los brigadistas cuando, en esos pocos segundos después de haber arrastrado a Moro al coche, registran nuevamente los 2 vehículos, en busca de las bolsas de Moro. Otro aspecto que, como saben, dará lugar a infinitas discusiones. ¿Salieron todas las bolsas de Moro o no? ¿Quién las tomó? ¿Quién las escondió? El hecho es que los brigadistas las buscan, no las encuentran todas, pero en el maletero encuentran este subfusil, y por supuesto, se lo llevan. El arrepentido Patrizio Pecci dirá que la metralleta, que tomamos de la escolta de Moro, estaba oxidada, casi inutilizable. Del resto lo dirá también Moro, que durante la prisión, como saben, escribe muchas cartas. El 4 de abril, desde la prisión, Moro escribe a Zaccagnini que si la escolta no hubiera sido, por razones administrativas, totalmente por debajo de las necesidades de la situación, quizás no estaría aquí. 2 metralletas de 4 de los brigadistas se atascan, y uno de los policías del segundo coche logra bajar, sacar la pistola y comienza a disparar. Se llama Raffaele Iozzino. Obviamente todos lo tienen en la mira. Los 2 brigadistas que aún tienen la metralleta, los otros con pistolas, Raffaele Iozzino, está acribillado por 17 disparos. Según los peritajes, se dispararon 91 tiros en total, de los cuales 45 impactaron a los 5 hombres de la escolta. Uno de los agentes aún está vivo, en realidad morirá en el hospital, pero en fin, podemos decir que la escolta ha sido aniquilada. En ese momento, Mario Moretti saca a Moro del asiento trasero. Le han preguntado si Moro reaccionó. Pero no, dice Moretti, no ha dicho una palabra. También estábamos en shock. Imagínate él. Los cargan en la 132 que ha llegado desde la calle Stresa, y se van con esa y con los otros coches. 4 coches en total. Oh, antes de dejar la esquina entre la calle Stresa y la calle Fanny, un detalle que yo no conocía y que me pareció increíble, aunque irrelevante. Entre todas las personas que viven allí, y que, al oír disparos, se asoman a la ventana, está el honorable Pino Rauti, neofascista, extremista, muy famoso en esa época, que vive allí, en la calle Stresa. Y esa mañana se asoma y ve los coches que se marchan, los muertos en el suelo. No significa nada, pero es una de esas cosas, de esos detalles, que te dejan atónito.
Los coches avanzan todos, son 3, pero no hay un cuarto. Han previsto un coche de cobertura, que se coloca al frente de la columna. Filan a toda velocidad, 4 coches uno detrás de otro. Les dijeron, pero no se van a dejar ver, y Moretti respondió, pero qué va, en ese momento no era importante no hacerse notar. Se escucha el tiroteo a 1 kilómetro. Lo esencial era irse de allí, rápidamente. Se alejan, a la máxima velocidad, se detienen un poco más allá, en la Plaza Madonna del Cenacolo, y verifican que estén todos. Ustedes también revisan el reloj correctamente, pero estamos casi a la FIDE. En ese momento, se dividen, los dos del norte van a la estación Termini, y toman el tren para regresar a casa. Casi todos los demás se van a casa, pegados a la televisión y a la radio, para escuchar qué dirán. Los autos son todos abandonados y serán encontrados en los días siguientes. Allí, en la Plaza Madonna del Cenacolo, Moro es trasladado a una furgoneta, preparada con antelación. En la furgoneta hay un cajón de madera que han fabricado. Puede caber un hombre dentro, aunque es incómodo. Moretti cuenta que cuando luego lo sacaron del cajón para llevarlo al alojamiento secreto. A Moro le pidieron disculpas porque el cajón era incómodo. Son esas rarezas de la naturaleza humana. Sin embargo, la furgoneta vuelve a partir, conduce Moretti, y delante hay otro coche con 2 compañeros de escolta. Entre todos, solo Moretti y Gallinari saben a dónde se está yendo, a la calle Montalcini, pero no de inmediato. Hay todo un recorrido. Se acercan a la zona, por un camino calculado previamente a través de callejones de la periferia, casi de campo. En un cierto momento, incluso toman un camino privado, que no aparece en los mapas y que ellos habían identificado previamente durante su exploración. Este camino privado está cerrado con una cadena. Ellos cortan la cadena con un cortacadenas y se infiltran por allí. La previsión del detalle. Tienen una tenaza en cada vehículo, porque nunca se sabe qué puede pasar. Pero cualquiera que llegue allí, debe poder pasar. Y el cálculo resulta ser exacto. Muchísimos testigos han visto pasar los 4 coches. Desde el momento en que toman esta calle, nadie los ha vuelto a ver. A lo largo del camino incluso aparcaron otro coche robado con un conductor que está allí, solo en caso de que se necesite algo. Sin embargo, no se necesita nada. Llegan a su destino, es decir, al aparcamiento subterráneo. De la tienda de los Colli Portuensi. Un gran stand. Un gran aparcamiento subterráneo, lleno de gente que carga y descarga cosas. Y nadie nota. Un contenedor que se descarga de una furgoneta. Y se carga en un coche. Es el coche de Laura Braghetti, la inquilina, de la calle Montalcini. Es el único coche que no ha sido robado. Realmente es su coche. Ella vive allí. Los vecinos la conocen. Ese coche no despierta sospechas en nadie. Van directos al garaje de la calle Montalcini. Aún no son las 10. Una hora después, y Moro ya está en la habitación secreta. Y aquí nuestra historia está casi terminada, porque obviamente comienza otra que no contaremos esta noche, y que aún no es fácil de contar. La historia que les he contado es una historia, es una mecánica de acontecimientos. Lo ven, se puede reconstruir. La historia del cautiverio de Moro, de las negociaciones secretas, de la línea de la firmeza, de las cartas de Moro. Es una enorme historia italiana, que aún debe ser estudiada. Es la historia de las investigaciones, que no conducen a nada, de los misterios aún no resueltos. No la contamos. Les relato algunos detalles solo para darles una idea del clima. Como el Telex, que esa mañana, apenas informado del secuestro de Moro, el jefe de Lucigos, la Oficina Central para las Investigaciones Generales y las Operaciones Especiales, que sería el FBI italiano en esencia, esa mañana, el jefe de Lucigos, Antonio Fariello, envía a todas las prefecturas y comisarías un mensaje cifrado. Actuar inmediatamente el plan 0. En todas las prefecturas y comisarías de Italia se rascan la cabeza. ¿Qué es el plan 0? Van a ver en los cajones. Van a ver en la caja fuerte. Nadie sabe qué. Es el plan 0. La única comisaría donde saben lo que es la comisaría de Sassari, donde hasta hace poco tiempo era comisario el doctor Fariello, ahora jefe del Lucigos.
el cual en Sassari había encontrado en la caja fuerte un plan de movilización de las fuerzas del orden de Sassari en caso de secuestro de persona, cosa que, como saben, en aquella época ocurría a menudo en Cerdeña. Después de eso, el doctor Fariello estaba convencido de que el plan cero existía en todas las comisarías de Italia, por lo tanto, envía esta orden. Sin embargo, hay reacciones inmediatas del Estado que son menos cómicas, o mejor dicho, que pueden serlo, pero que pueden ser vistas de dos maneras. Les doy un ejemplo. Esa misma tarde, el ministro Cossiga, ministro del Interior, comunica a la prensa los nombres y las fotografías de 20 sospechosos. Y esta cosa se puede contar precisamente de dos maneras opuestas. Si queremos continuar con la historia del Plan Cero, entonces les diré que de 20 nombres, 2 son de personas que ya están en prisión. Otros 2 con fotografías relativas son ambos de Próspero Gallinari, uno sin bigote con su nombre verdadero, y otro con bigote con un nombre falso. Otro más es un informante de los carabineros, pero el ministro no lo sabía. Pero si miramos la historia desde otro punto de vista, entre esos 20 nombres, hay 5 de los verdaderos responsables del secuestro de Moro. Está Moretti, está Gallinari y está todo el resto del ejecutivo, Bonisoli, Assolini, Micaletto. En resumen, no partían precisamente de cero. Queda abierta la cuestión de por qué no encontraron nada, a pesar del enorme, y como lo ha llamado un historiador, insensato despliegue de fuerzas de aquellas semanas, con un promedio en Italia de 1.300 controles de carretera cada día y 700 registros domiciliarios diarios. Al final, se registrarán 6 millones de personas en Italia. Y por supuesto, el hecho de que no hayamos encontrado nada allí también alimenta las teorías conspirativas. Pero luego yo quería terminar. No, aquí estaba indeciso entre dos finales, pero les doy los dos. Una cosa que me pareció interesante, y ambas están relacionadas con el único éxito que tuvieron las fuerzas del orden en ese periodo, es el descubrimiento del llamado escondite en la calle Gradoli, que era efectivamente una base de las BR en Roma donde dormían Moretti y Barbara Balzerani, y que fue descubierta durante ese periodo. Una cosa que he encontrado fascinante es la lista, el inventario, de lo que se ha encontrado en el escondite de la calle Gradoli. Un cajón del armario contiene una ametralladora, un rifle de caza, una pistola de calibre 6.35, una pistola FFSK, otra pistola FSK, una pistola Beretta, un mango para pistola, cargador, etc. Es solo un cajón del apartamento. Luego, naturalmente, en el frigorífico, hay porciones de salami, mortadela, provolone. En la estantería, un tarro de mermelada, mantequilla, una caja de dados, Star, maletines de 24 horas, un chaleco antibalas y un bolso de plástico con un neceser de tocador para mujer. La lista de todos los senadores de la séptima legislatura, libros amarillos, libros de ciencia ficción, cómics de Charlie Brown, documentos de identidad falsos, sellos falsos de oficinas de todo tipo, matrículas de coches robados, uniformes y palas de la policía, paquetes de cigarrillos, Gaulois, Caporal, MS, fumaban, fuerte. Copias de periódicos, el Corriere della Sera, abierto en la página, donde se cuenta la victoria de Mauser, en no sé qué carrera, tomates estrella, guisantes de rica, frijoles cirio. Aquí, esto es algo que para el historiador quizás no sea tan significativo, en absoluto lo es, pero da una idea de la atmósfera italiana, que se podía respirar incluso en el más peligroso escondite de las BR, donde precisamente pasta buitoni naturalmente, y varilla, ambos tipos, pasta corta, nada de espaguetis. La otra cosa relacionada con el escondite en la calle Gradoli, con la que realmente terminamos, esta vez es la historia que, aunque no sé a dónde nos lleva, es demasiado hermosa para no contarla, sobre la sesión espiritista. Y el 2 de abril, domingo. Moro está en manos de las BR, las búsquedas continúan frenéticas, y en una casa de campo fuera de Bolonia. Se reúnen para pasar el domingo un grupo de amigos con sus familias. Como está lloviendo, deciden hacer una sesión espiritista,
y preguntar a los espíritus dónde está escondido Moro. No son unos amigos cualquiera, son todos profesores de la Universidad de Bolonia. Uno de ellos se llama Romano Prodi. Hacen la sesión espiritista, ya que son todos católicos de izquierda. Evocan los espíritus de Don Sturzo y de Giorgio Lapira. Le preguntan dónde se encuentra Moro. Y el platillo se mueve y forma una palabra. Gradoli. ¿Qué es Gradoli? ¿Qué es Gradoli? Van a ver, Gradoli es un pueblito en la provincia de Viterbo. Ponen sobre la mesa un mapa geográfico. El platillo guiado por Lapira se mueve y termina en la provincia de Viterbo. Ahora, esto ya es algo, si queremos, bastante extraño, pero lo más extraño es cómo es que sabemos todo esto. Porque al día siguiente, el profesor Prodi, de regreso a Bolonia, va a la Digos y cuenta sobre esta sesión espiritista, de la que salió el nombre Gradoli. Al día siguiente, el profesor Prodi va a Roma y habla de este asunto con el jefe de la oficina de prensa del ADC. El jefe de la oficina de prensa del ADC va al ministerio y habla con un colaborador de Cossiga, ministro del Interior. El colaborador de Cossiga habla de la sesión espiritista al jefe de la policía, el doctor Perlato, y al día siguiente, el doctor Perlato ordena un rastreo en el pueblo de Gradoli, basado en la sesión espiritista. La noticia, obviamente, no sale a la luz. Circula tanto entre los íntimos, que incluso Eleonora Moro, la esposa de Moro, se entera. Y ella contará que le dijo a un funcionario de la policía. Pero no será que en realidad es el nombre de una calle. El funcionario de policía respondió a la señora Moro, que en Roma no hay ninguna calle Gradoni. Luego se acordarán todos 2 semanas después, cuando en un edificio, en las afueras, los vecinos llaman a los bomberos porque hay una fuga de agua. Los bomberos rompen la puerta, realmente hay una fuga de agua, y es ese alojamiento de la calle Gradoni del que les describí el contenido hace un momento, el alojamiento de Moretti y Balzerani. Quien dice que las coincidencias no existen, dice: Universidad de Bolonia. Allí, la autonomía obrera era muy fuerte. Los rumores circulaban. Alguno de los profesores habrá escuchado este nombre, Gradoli. No quería comprometerse. Pensó en la sesión espiritista para transmitir la información, sin que se supiera de quién venía. No sé si no es peor como decir el tacón del buzo, como se dice, y aquí está la razón por la cual, en cualquier caso, la idea de que luego la policía va a hacer los rastreos porque les han dicho que en una sesión espiritista ha salido un nombre, nos dice cuál era la situación en ese momento en Italia y quizás nos dice algo. Y aquí realmente hemos terminado sobre este nuestro país donde incluso la tragedia siempre está a un paso de convertirse en farsa. Gracias.